Bien, vamos a ir empezando. Ustedes recordarán que la vez pasada hablamos un poquito del concepto de cultura. Por lo cual, para completar este tema, hoy tendríamos que hablar un poquito del concepto de arte. Empezamos a hablar de arte y a estudiar arte como si todos supiéramos de qué estamos hablando y a veces no queda muy claro. Yo de vuelta vuelvo siempre con la Real Academia. Si vamos a ver qué es arte para la Real Academia, nos da un montón de definiciones. Algunas muy concretas. Por ejemplo, conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien algo. Eso es perfectamente una definición de arte. De hecho, si uno va a lo legal o va a la costumbre, por ejemplo en España, cuando se habla de arte, se habla de la habilidad para hacer algo. Si yo hago un contrato con una empresa constructora, en el contrato seguro que va a decir que van a realizar la construcción siguiendo las reglas del buen arte, el arte de construir. Si vamos a España, vamos a escuchar a cada rato que tal bailador tiene mucho arte, que tal artista tiene mucho arte, que tal jugador de fútbol tiene mucho arte, porque tiene mucho arte en el sentido original. En griego, artifex era el que trabajaba con las manos, el artesano, digamos. De ahí viene arte, ars en latín. Pero arte como concepto, como actividad en nuestra cultura, sería la segunda acepción. Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. No sé qué opinan ustedes de esto. Ahora hagamos un poco de análisis de texto que ya estuvimos viendo en el ingreso. Continuemos. ¿Qué les parece esta definición? ¿Qué pros y qué contras le ven? Ahora, a las dos definiciones juntas, los pros y los contras o la... No, hablemos solamente de la segunda acepción. Manifestación de la actividad humana. Encasilla mucho el arte a lo literal de la palabra, diciendo que directamente funciona, o sea, diciendo que funciona solamente como un método expresivo. Ajá. Porque la primera directamente toma la palabra arte o toma la palabra arte como una especie de como representación de habilidad en algo. Y Sí. el segundo dice que arte es literalmente la expresión de las personas por medio de usos plásticos. Por ejemplo, como usted dijo, arte puede ser alguien que hace construcciones, y en la segunda, arte sí o sí es alguien que hace escultura, pintura, música, teatro. Claro. Por eso, toma las dos acepciones, pero las divide. Por un lado, una habilidad, y por otro lado, una manifestación o una expresión de la actividad humana. Eso no quiere decir que las definiciones estén mal. No. O sea, se le aplica distinto. Claro, o sea, a la misma definición puede tener diferentes acepciones, como se dice. Una es tomarlo como una habilidad para hacer algo. Yo tengo mucho arte para cebar mate, no se me lava nunca, no sé, cualquier cosa. O hago arte porque me expreso a través de la pintura, del dibujo, de la escultura, del ballet, de la danza, de la música, de la declamación, de lo que ustedes quieran. Eso sería otra acepción de arte, en cuanto a actividad. Pero esta definición en cuanto a actividad es la que yo quiero que ustedes analicen un poco. Olvidémonos de las otras y tomemos solamente la 2. Cuando es muy tajante el subjetivo, que dice que hace de forma desinteresada, cuando en realidad es mucho más amplio el concepto.
bien, eso lo podemos discutir y se lo vamos a discutir a la Real Academia. ¿Por qué forma desinteresada? ¿Es posible hacerlo de forma desinteresada? No, pero a veces, o sea, la mayoría tiene un sentido. Al que le gusta, no. Siempre vamos a tener un interés. Puede ser un interés económico o no. Yo tengo interés en mostrar mi habilidad. Nada más. Tengo interés en expresar algo que siento que me pasa a través del arte. Yo creo que nunca va a ser desinteresada. Si no nos referimos exclusivamente a la parte económica, que ahí sí puede ser desinteresada. No, yo lo hago porque me gusta, porque se lo voy a regalar a ella, no es para hacer plata. Bueno, pero tengo un interés. ¿Por qué se lo quiero regalar a ella? Mirá, te hice un dibujito, hay un interés. Siempre va a haber un interés. Nunca voy a hacer algo por nada. O sea, si no, no lo hago. Entonces, podemos ver que acá tenemos una patinada interesante, que tiene que ver con toda una concepción del mundo y qué sé yo cuánto. Esto sale de Kant, de arriba abajo, ya lo van a ver a Kant en algún momento, un filósofo del siglo XVIII, perdón. Y después dice que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Lo cual no está mal, pero deja fuera a alguna gente. Por ejemplo, a los actores de teatro, a los mimos. Están expresando otros lenguajes. A los que hacen performance, instalaciones. O sea, es bastante ajustada. Entonces, ¿qué es el arte? ¿Qué hace que una cosa sea arte? Fíjense, interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Vamos a ver unos ejemplos. Esta es la tapa de un libro, de una novela, que de hecho, ilustrando la tapa está el manuscrito del autor. Así empieza la novela. Hace una quincena o un mes, mi mujer de ahora eligió vivir en otro país y sigue. Cuando ya no importa se llama la novela, es de Juan Carlos Bonetti. Juan Carlos Bonetti ganó el premio Cervantes, un autor uruguayo, murió hace relativamente poco, en el 2012 por ahí, muy reconocido. Y realmente, a mi criterio, uno de los mejores escritores en español. Esto es un informe meteorológico. Me está diciendo que hay una isoterma, el cumulus nimbus, que va a subir la presión, va a bajar la otra y que pasado mañana va a llover y que probablemente caiga piedra. Esto es una obra de arte, esto no es una obra de arte. Ahora, los dos están utilizando recursos lingüísticos. ¿Dónde está la diferencia? Lo mismo podemos decir acá. Este es Marcel Marceau. Está saludando. Este es Marcel Marceau, probablemente el más famoso mimo de la historia, un francés que también murió cerca del 2000 por ahí. Vieron que los mimos no hablan, solamente usan gestos y expresiones. Acá Marcel Marceau está haciendo arte. Acá no. Pero sin embargo, en las dos está aplicando el mismo recurso, un lenguaje gestual, que la Real Academia ni lo menciona, pero también es una forma de hacer arte. Lenguaje gestual, de gestos. Esto no es arte, esto sí. Recursos plásticos. Esta foto me encanta, la encontré en un baño peruano. Dice, mea adentro. Tiene el cartelito prohibido que el chorro caiga fuera del inodoro y un signo de admiración, cuidado, tijera, corta. O sea, el mensaje está más claro, échale agua. Recursos
lingüísticos y plásticos. Esto es una obra de Picasso. Tiene recursos plásticos y lingüísticos. Acá tiene pegada la marca o una frase, no sé qué. Esto es una obra de arte que vale millones de dólares y este es un cartelito que lo único que hace es hacernos reír un poco. Este es un referee de fútbol. Está ahí chiflando porque se ve que no tenía silbato, no sé qué, o de rugby, no sé de qué referee es, pero bueno, está marcando una falta, algo por el estilo, con un chiflido. Este es uno de los hermanos Cuesta. Hace unos años eran muy famosos, capaz que ustedes no los conocen, pero todavía siguen funcionando. Son los cantantes entrerrianos, un grupo que se llama Los Hermanos Cuesta, que está formado por los hermanos Cuesta. Hoy me vine con toda la chispa, así que sopórtenme. Y una característica que tienen es que uno de los hermanos Cuesta chifla de una manera, no chifla, silba. Se imita el ruido de todos los pájaros, pero tiene una afinación, es impresionante. Capaz que lo han escuchado alguna vez. Y en muchas de sus canciones, chacarera, chamarrita, toquen lo que toquen, por ahí hay una parte que es silbada. Es realmente un músico del silbido, un artista. Cosa que no vamos a decir del referee. Ahora, los dos están usando el mismo lenguaje, un lenguaje sonoro, o musical si se quiere. ¿Dónde está la diferencia? ¿Y cómo uno lo hace? ¿Por qué uno está considerado arte y el otro no? Están usando los mismos recursos. Y porque depende de cómo lo usa, porque no para un sentido para poder agregar pentones o no, porque sí, me acuerdo decir, en parte había canciones que cantaban solamente silbaba, Claro. silbaba y iba a tonos arriba y abajo, una guitarra, una voz. Sí, pero aparte con una afinación Sí, por eso. perfecta. Pero en la diferencia está como lo hace. Capaz que el contexto también. En cómo lo hace, en el contexto, ajá. ¿A dónde quiere llegar? La intención, el interés. La intención, el interés. El referee quiere cobrar una falta ahí y el otro. Igualmente, fíjense que eso que me están diciendo es así, pero no sé si lo definen, porque si bien este tiene un interés, este también tiene un interés, aunque sea marcar la falta. El mensaje, esto tiene un mensaje, esto tiene otro mensaje, los dos tienen mensaje. Acá también hay dos mensajes, acá también hay dos mensajes. Igual podemos encontrar una sutil diferencia, que los mensajes artísticos son un poco más ambiguos. ¿Qué significa esto? Que nosotros podríamos definir el arte justamente por eso, por el contenido. ¿Qué pasa acá? Esto y esto tienen un significado que va en una sola dirección. Si este hombre me saluda así, no hay forma de que yo interprete otra cosa de que fulano me está saludando. Como cuando le hago una señal al mozo de que me traiga la cuenta. También podría decir, estoy usando un lenguaje gestual igual que el mismo, pero lo mío no es arte. No es arte. Lo único que estoy haciendo es pedir la cuenta y no hay forma de entender otra cosa. Acá hay un mensaje claro. No orinen afuera del inodoro o lo reviento. Y no hay forma de entender otra cosa. Acá el tipo me dice cuál es el resultado de su análisis meteorológico y no hay forma de entender otra cosa. En cambio, en el arte sí que hay forma de entender otra cosa. Porque aparte de lo que está dicho, hay un montón de lo que se llaman connotaciones, que son otros niveles de significado que están sugeridos, que hasta inclusive pueden ser interpretados de diferentes formas, depende de quién los lea. Esto lo vamos a interpretar todos igual, o esto lo vamos a interpretar todos igual, esto no. Alguno va a decir, es muy interesante cómo innovó en el dibujo, otro va a decir, esto es una porquería, el otro va a decir, a mí me gusta los juegos de colores que logró, los tonos, otro va a decir, a mí no me gusta porque tiene re poco color, qué sé yo, fue una innovación total en la forma de representar la imagen, el arte. Otros van a decir fue un experimento de mierda que es horrible.
Fíjense que se puede interpretar de muchas maneras, en dos extremos y todos los intermedios. Esto no. Entonces, por ahí nosotros podemos correr la vara para saber diferenciar entre qué es arte y qué no, independientemente de cuáles recursos se utilicen. Lo podemos definir como que los significados expresivos son mayores que el mero signo. Todas estas otras cosas que vimos antes podemos entenderlas como un signo. La actuación de Marcel Marceau, el libro de Onetti, la canción de los hermanos Cuesta, el cuadro de Picasso, son signos, significan. Nosotros tenemos en la vida todo significado, pero hay cosas que significan una sola cosa y cosas que, dependiendo esas capas o esos niveles de significación, como estaba diciendo, pueden entenderse de diferentes maneras, o capaz pueden entenderse de una manera, pero se amplía lo simplemente mostrado a otra cuestión. Por ejemplo, yo le decía que Onetti me gusta mucho. Una de las cosas que tiene la literatura de Onetti que a mí me gusta es cómo hace materiales sensaciones. O sea, las describe de una manera que uno las puede sentir, porque se basa en lo que a mí me pasa con las sensaciones. El calor. Entonces te habla del calor y vos sentís calor. No es que simplemente te mencionó que hace calor, no, te lo hace sentir. O sea, hay más que la simple información de que ese día el personaje de la novela tenía calor. Hay mucho más. Y después, ¿qué asocia con el calor? Una sensación de hastío que el tipo sentía, de una vida de mierda, O sea, ya empezamos a encontrar significados por todos lados. Cosa que el informe meteorológico no lo va a tener. Mañana llueve. Ajá, ¿y qué más? Y listo. Y ahí se me acabó. Ahí no hace falta tanto arte, porque realmente para expresar en el lenguaje todas esas cosas, con unas pocas palabras hay que dominar las palabras, las construcciones de la frase, cómo las va a percibir el otro. Lo mismo que en la pintura, lo mismo que en la música, componer una canción. A veces escuchamos una canción y la canción dice cosas muy, muy simples, pero sugiere un montón de otras. O me trae a la mente un montón de otras cosas. O sea, el significado es mucho más grande que el signo. Yo recién les hablaba de connotaciones. Vamos a meternos un poquito con semiótica. Ustedes este año tienen semiótica, porque ahora está en primero, ¿o no? No, está en segundo. Hay dos términos que van a tener que ver y que son muy simples al final. Denotación y connotación. Vamos a hablar de objetos, como fuera obras de arte, lo que sea, ¿no? La denotación es la entidad misma de la cosa, lo que la cosa es. Por ejemplo, si vamos al cuadro, ¿esto qué denota? Es una representación de un plato, una botella y un vaso, vamos a suponer, ¿no? Y chau, ahí se acabó. Esto es la descripción de la vida de un tipo que estaba muy hastiado de su vida y decidió irse a otro país y le pasaron un montón de aventuras. ¡Pam! Listo. Ahora, la connotación es lo que yo le decía que son esas otras capas de interpretación. Lo que la cosa me trae. Acá hay connotaciones que tienen que ver con una nueva manera que inventó, entre comillas, Picasso de representar el espacio, de representar la forma, de entender la espacialidad y el tiempo en la obra de arte. Acá hay connotaciones que tienen que ver, como les decía, con cosas que el protagonista siente y que a su vez repercuten en mí, porque yo también me puedo ver reflejado en ese protagonista o no, y en base a eso sentir unas cosas o sentir otras.
Vamos a poner un ejemplo más mundano todavía. A ver, ¿qué puede ser? Déjenme mirarlo un poco. Bueno, mírenme a mí nomás. Me voy a poner yo mismo de ejemplo. Si ustedes me miran a mí, lo que yo denoto en cuanto a mi vestimenta, mi aspecto, mi pelo, es lo que ven. Es lo que está. Por ejemplo, yo tengo 2 aros y el pelo ligeramente larguito. Eso es lo que ustedes pueden decir de lo que ven. Es lo que denoto. Ahora, si van a otro lado, al de la connotación, uno puede decir, el profe es medio hippie, usa aros, pelo largo, o, como se decía cuando yo era chico, es gay porque tiene aros, y los que usan aros porque son gay, y pueden sacar un montón de conclusiones. O es un arrastrado porque no se corta el pelo, es un mugriento, que sí. Pueden irse para cualquier lado dependiendo de cómo reciban esa denotación y cómo la interpreten, digamos. Acá lo que entra a jugar es la interpretación. Entonces, ¿me explico más o menos el concepto? Una cosa es lo que se denota, otra cosa es lo que se connota. Entonces, en nuestra definición de arte, los significados expresivos van a ser mayores que el mero signo. O sea, la denotación va a ir para un lado y la connotación puede expandirse muchísimo. Cosa que no nos pasa con el chiflido, por ejemplo. Digo, falta, full, y se acabó. No se puede interpretar de otra manera. Por eso yo digo que van en una sola dirección. La cuenta del café que le pido el mozo no se puede interpretar de otra manera. No hay connotación ahí. O mejor dicho, denotación y connotación coinciden 100%. En cambio, en una obra de arte, sea del lenguaje que sea, una obra de teatro, una partitura, una canción, un cuadro, una escultura, lo que ustedes quieran, siempre va a haber algo más. Siempre va a haber algo más. Inclusive, no sé si han visto esas obras hiperrealistas, que son una representación exacta del modelo. Parece una foto. Uno dice, ahí no hay nada más que el modelo. O sea, pero también está connotando cosas. Por ejemplo, un manejo del oficio, del arte, bastante importante. Está connotando cosas sobre el autor. ¿Por qué no pone nada de él? Y solamente reproduce lo que ve. Bueno, también me deja pensando acerca de ese artista. ¿Qué está pasando ahí? Se supone que el arte es expresión. Y el tipo no se le ve ni la pincelada. Parece una cosa que no quiso mostrar nada de él. Contrario, no sé, a un Van Gogh, por ejemplo, que pintaba con esas pinceladas, esos colores que uno dice, bueno, este es Van Gogh de arriba abajo y imposible confundirlo. Vieron que ahora está la muestra esa en Buenos Aires, que están haciendo tanta laraca, esas inmersivas sobre Van Gogh. Entonces fíjense que siempre en la obra de arte va a haber una connotación. Hay una obra muy famosa de hace como 100 años que se llama La Fuente. Lástima no traje una foto que la hizo un francés que se llama Marcel Duchamp, que en realidad no la hizo. Agarró un mingitorio, vieron de esos de los baños de hombres para orinar. Capaz la vieron porque es muy famosa. Y la presentó en una exposición de arte como que fuera una obra de arte. Fíjense que él le cambió el contexto, le cambió el fin. O sea, eso pasó de ser un mingitorio que servía para hacer pis a ser una obra de arte que sirve para ser admirada, pensada, comercializada o lo que ustedes quieran. Entonces fíjense que ahí ese objeto que antes tenía un solo sentido, una sola función y que iba en una sola dirección, empezó a tener un montón de connotaciones. ¿Por qué hizo eso Duchamp? Estaba protestando contra el mercado del arte, estaba protestando contra esto, quiso romper con una concepción de arte que venía del academicismo. Y podemos empezar a hablar sobre qué significa esa obra, a pesar de que Duchamp no hizo nada.
Ni siquiera la pintó ni la intervino, nada. Entonces, pasó a tener otras connotaciones, pasó a ser obra de arte. Si vuelve al baño, deja de ser obra de arte y queda como un simple mingitorio. Entonces, no sé si tiene alguna pregunta. ¿Queda claro? Para nosotros arte va a ser todo aquello que extralimite su función y su mero sentido denotativo, digamos. O sea, el signo, lo que está, el objeto, la cosa, es más chiquito que todo lo que significa. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. No sé si ustedes en algún momento, en la escuela, o en algún documental, o en alguna cosa, o capaz acá en alguna materia ya hablaron de arte paleolítico, del que vamos a hablar bastante pronto. El arte paleolítico es el arte de los primeros hombres de la edad de piedra. Vieron que la edad de piedra, digamos, está en dos grandes, hay más, pero lo podemos dividir en dos grandes periodos: paleolítico y después neolítico. El paleolítico es el de la piedra tallada y el neolítico es el de la piedra pulida. O sea, acá eran los primeros. La primera forma de trabajar la piedra fue a los golpes. Pa, y me queda un hacha, un cuchillito, algo por el estilo. Eso en los libros figura como arte paleolítico. Ahora, si nosotros tomamos esto, ¿es arte o no es arte? No. ¿Por qué no? No sé quién dijo. Porque era la primera herramienta. Ajá. La primera que inventó una piedra para trabajar. Eran herramientas. Ahora, ¿por qué no son arte? No tiene connotación. Exactamente, no tienen connotación. La herramienta sirve nada más que para hacer su trabajito, por ejemplo, un cuchillo para cortar carne o un cuero, y ahí se acabó. Ahora, en esta época, van a usar el mismo cuchillo. El cuchillo, vamos a ponerle de siles, hecho medio. Pero, por ahí le van a poner un manguito de hueso con la figura de un bicho, un hombre, una persona, o un decorado que para nosotros podría ser medio abstracto. Fíjense que ahí ya cambia. Ahí hay alguien que está queriendo decir algo. Ya, esto no cumple, la decoración no cumple ninguna función con respecto a la utilidad del cuchillo. No lo va a hacer más filoso, ni más grande, ni más chico, ni nada. El mango sí, pero que esté decorado como herramienta no le agrega ni le quita nada. Pero sí empieza a tener un significado expresivo. Ya es alguien que se tomó el trabajo de hacerle un dibujito, no sabemos muy bien para qué, o a veces sí sabemos para qué, pero el hecho es que está tratando de comunicar algo, está diferenciando su cuchillo de los otros cuchillos. Ya empieza a haber un universo más grande, connotaciones. Entonces sí podemos hablar de arte. Nosotros cuando veamos el paleolítico no vamos a hablar de arte paleolítico, vamos a hablar de herramientas paleolíticas. El cuchillo, la maza, el hacha, porque eran herramientas, servían para hacer algo y nada más. No había expresión, no había connotaciones, no había excedentes en la interpretación, no había nada. Pero no eran entonces esas herramientas. No, eran herramientas. Pero no se creaban con un objeto, con un objetivo, digamos. Claro, pero no era un objetivo expresivo, ni de comunicar nada. Era un objetivo totalmente utilitario y funcional. O sea, hacer un agujero, cortar algo. Cuando hablamos de arte, hablamos de expresión que utiliza diferentes recursos. Y para que un objeto sea expresivo, tiene que tener necesariamente más elementos que lo que simplemente es. O sea, desde el lado de la denotación, esto es un cuchillo. Y nada más. Este es un cuchillo, perdón, vamos a hacerlo así. Este es el cuchillo originario y este es el cuchillo del neolítico. Denotación, cuchillo y cuchillo. Ahora, ¿qué me dice ese cuchillo? Connotación.
Este no me dice nada y este sí que me empieza a hablar. Desde el lado de la expresión. Este me puede decir muchas cosas sobre las habilidades de aquel momento, sobre en qué zona sacaron la piedra, todo eso, bueno, bárbaro. Pero desde el lado de la comunicación y la expresión, este sí que me habla y este no me dice nada. Ahí está la diferencia. O sea que, como verán, el arte también puede encontrarse en cosas que tienen una utilidad específica. Vieron que a veces dicen el arte no sirve para nada. Puede ser que no sirva para nada, pero sí que se puede aplicar a elementos que usamos para otra cosa, como de hecho se aplica. Ahora en el diseño industrial, por ejemplo, hay toda una cuestión estética muy marcada. Vieron que ahora todas las cosas traen diseño. No hablo de la ropa, hablo de la licuadora, del televisor, de la bicicleta, que es más aerodinámico, que es más moderno, que es más espacial, que es más vintage. La silla, esa silla podríamos decir que es vintage, ya tiene otra connotación, está presente en todo prácticamente hoy la cuestión estética. ¿Qué más? Esto. Entonces, ¿estamos más o menos claros con nuestra definición de arte? Todo elemento que va a ser un signo artístico, cuyo significado expresivo sean más allá de la simple denotación, es arte. Y separamos la paja del trigo. Esto es una herramienta y esto es una herramienta artística, si le quieren llamar. Ahora, eso para definir y precisar qué objetos son artes y cuáles no. Pero, si nos vamos a la sociedad, ahí tenemos que una nueva dimensión. Porque, ¿qué está expresando acá esto? Puede estar expresando muchas cosas. Pero hay cosas en generales que son propias de toda obra de arte. Siempre, sí o sí, van a reflejar la moral de un lugar y un tiempo determinados. Siempre, toda obra de arte, sea del género que sea, va a estar atravesado por su tiempo, por su cultura, por su ideología, por lo que sea del que la hizo o de los que la hicieron. No importa si es individual, si la hicieron entre 20 o si participó todo el pueblo. Siempre va a tener un elemento que va a reflejar lo social. Volvamos a la clase anterior y tratemos de relacionar nuestra definición de cultura con esto. ¿Dónde estaría el vínculo? Los maté con la pregunta. Vamos a hacer un poco de memoria. Dijimos que cultura era la forma en que usábamos las pautas, las reglas que se han ido generando históricamente para vincularnos entre nosotros con el objetivo de poder llevar adelante nuestra vida y la reproducción de la vida como especie. Que la cultura era eso, dijimos. Y que las obras de arte, etcétera, etcétera, eran derivados de esas pautas culturales. Que dependía de esas pautas culturales iba a ser la forma que iba a tener el arte, por decirlo de alguna manera. Entonces, si nosotros pensamos la cultura de esa manera, necesariamente cualquier cosa que se derive de esa cultura la va a estar reflejando. Sí o sí, y no hay ninguna posibilidad de que no. Cuando yo digo la moral, me estoy refiriendo justamente a todas esas pautas de relación que van a constituir nuestros vínculos en la vida, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social, a nivel entre países o lo que ustedes quieran. Hay una moral, hay una forma concreta de vincularse, que va a cambiar obviamente de cultura en cultura, porque a diferentes modos de vida y modos de producción se van a generar diferentes costumbres y diferentes formas de vincularnos. Por ejemplo, ayer hablábamos
con un grupo que ya ni me acuerdo cuál era, de esa cuestión que se le critica tanto a los árabes, de que la mujer tiene que caminar atrás del hombre. Fíjense. Con ustedes, bueno, fíjense. ¿Por qué salió esa costumbre? Salió de una necesidad concreta de la vida cotidiana. Porque cuidaba, por lo que sea. En nuestra cultura, que vivimos en otra geografía, qué sé yo cuánto, esa pauta no es necesaria. Al contrario, entendemos que la mujer y el hombre son lo mismo, por lo tanto ninguno tiene que ir adelante de ningún otro. O sea que hasta nos resulta negativa la pauta de esta otra pobre gente que la generó porque tiene una necesidad concreta. Entonces, fíjense que siempre todo se va, la forma de nuestros vínculos se van a reflejar en todo lo que hacemos, incluso, como dijimos, en las costumbres, en las formas de vincularnos, en el arte, en la música, en la literatura, en la religión, en las leyes. En las leyes también hay formas. Por ejemplo, en los Emiratos Árabes, si una mujer comete adulterio, le pueden cortar la cabeza en la plaza pública tranquilamente, como sucede, hay filmaciones, sucede hoy día. Bueno, ahí hay una pauta cultural muy diferente a la que tenemos nosotros. En la que por adulterio no se mata a ninguna mujer ni a ningún hombre. A lo sumo tiene una sanción social, digamos. Qué mal lo que hizo. Y ahí quedó el castigo. Ni siquiera va preso ni nada por el estilo. Fíjense qué diferente. Pero bueno, son historias diferentes, geografías diferentes, procesos diferentes que dan por resultado pautas culturales diferentes. Y que también se va a expresar en el arte. De hecho, nosotros en una obra de arte podemos representar a una mujer o un hombre. En los Emiratos Árabes no se puede representar la figura humana. O sea, no se puede representar ninguna figura, solamente hacen abstracciones, lacerías y cosas por el estilo. El arte islámico no admite la representación de la imagen, como tampoco la admite cierto arte cristiano. Porque de hecho, fíjense, como al cambiar las formas de vida van cambiando también las pautas culturales. En la Biblia está prohibido la representación de imagen, y Dios lo dice muy clarito. Y sin embargo los cristianos en Occidente sí que representan imagen. O sea, se llevaron puesto uno de los mandamientos. Porque es uno de los mandamientos. Los 10 mandamientos le falta el de la imagen. Si leen la Biblia van a ver que están todos los mandamientos. Y el primero es que va a adorar a Yahvé. Y el segundo, que no te va a hacer imagen. Miren si era de importante. Y cómo cambió la vida, que ya no fue más necesario y alguien lo borró. Porque no solo no fue necesario, sino que fue necesario empezar a representar imagen por diferentes motivos que ya vamos a ver, pero que a los cristianos les servía. Era importantísimo para ellos poder representarla. Entonces anularon ese mandamiento y bueno, la pilotearon de una manera o de otra para poder justificarlo. Está tan cambiada la Biblia, tantas cosas. Ni hablar, ha cambiado mucho y muchas veces. A medida que vayamos estudiando diferentes periodos históricos, vamos a ver muchísimo arte cristiano, porque los cristianos han producido mucho arte. Vamos a ver cómo a medida que cambian las relaciones, van cambiando la idea, que van acomodando al Dios para la situación. Y al cambiar la situación y cambiar el Dios, cambia la imagen, la forma en que se lo representa, o cómo se lo representa. En una época se lo va a representar como el superhombre invencible, y en la siguiente va a ser el pobrecito crucificado que se murió y se sacrificó, y qué sé yo. O sea, va a cambiar así como de... En otra va a ser el guerrero implacable que va a derrotar a todo el mundo, que es el original, digamos. Si van a la Biblia van a ver que habitualmente cuando habla de Dios se refiere a Yahvé de los ejércitos, porque el Yahvé original iba a venir con todos sus ejércitos y iba a masacrar a unos cuantos. Así que bueno, entonces... Siempre vamos a pensar en la obra de arte como un resultado de una situación social, mucho más que como la creación así espontánea y fantástica de algún genio individual,
Que no digo que no exista, existe y gracias al cielo que existe. Miren, como tengo clavada mi cultura, que yo que no creo en Dios, digo gracias al cielo, gracias a Dios a cada rato. Pero lo que va a determinar en última instancia la forma que va a adoptar esa obra de arte, por más que la haga una persona, va a ser su tiempo y su lugar. Y no se va a poder sustraer a eso. Eso es importante que lo vayamos pensando, porque cuando lleguemos al arte contemporáneo, que es tan amplio y que vale hacer cualquier cosa, decimos, pero ¿y cuál es la pauta acá? Bueno, vamos a ver que sí que hay pauta. Y fuertes pautas. Y que a pesar de que parezca que todos hacemos cualquier cosa, no hacemos cualquier cosa. En un punto hacemos lo mismo. O sea, todo es lo mismo. Es interesante pensarlo. Entonces, bueno, acá hay unos agregados. Consideramos la historia de la humanidad dentro de ella el arte como un proceso de constante movimiento. Siempre van cambiando la forma de relación, la forma de obtener los recursos. Va cambiando todo, va cambiando la ley, va cambiando la religión, va cambiando el arte, va cambiando la música. No hay más. Bueno, acá hay una pequeña distinción entre moral y derecho, porque yo hablo de que refleja la moral y en muchos casos también el reflejo, pero más la moral. El derecho es la norma escrita, que siempre está reflejando una moral o una forma de moral, pero con la característica de que es compulsiva. El derecho es compulsivo, o sea, o cumplir la regla o te castigo. En la moral no. Por ejemplo, el adulterio que decíamos recién, en Emiratos Árabes está dentro del derecho reglamentado y tiene un castigo, la muerte o la lapidación. En cambio, en nuestro derecho no hay un castigo para el adulterio, solamente una sanción moral. Entonces, el derecho podemos decir que es la moral más un garrote. Acá también está mal ser adúltero, pero no te pegamos el garrotazo. En Dubái está mal ser adulto, o en Emiratos Árabes, y aparte te pegamos un garrotazo o un piedrazo en este caso. Esa será la diferencia entre moral y derecho. La moral no está escrita, es costumbre que se va transmitiendo. Son pautas de relación que nos vamos comunicando de generación en generación, pero no hay una cosa escrita y no es compulsiva, no tiene castigos efectivos. Y lo que hablaba de a diferentes lugares y diferentes relaciones, diferentes imágenes. Fíjense que estas 4 imágenes que vemos acá son lo mismo, representan exactamente lo mismo, que es la cruz del zodíaco, o sea, el sol, las 4 estaciones, las 12 casas del zodíaco. O sea, es prácticamente un calendario solar para ver las estaciones, los periodos de siembra, de cosecha, de moverse, de quedarse quieto, de invierno, de verano, de cría, de celo de los animales. O sea, para nuestros antiguos que vivían pegadísimos a la naturaleza era fundamental conocer eso. Esta es la misma representación hecha por los griegos. Este dios que está representado acá es Manes, que era un dios X, y bueno, un día lo mandaron al cielo porque tenía que manejar el día y la noche, y tiene igual los 12 signos del zodíaco al revés. O sea, lo que nosotros hoy ponemos el sol, mejor dicho, lo que los antiguos ponían como el sol, que el que posta está ahí, los griegos lo habían asimilado, habían inventado toda una historieta alrededor de eso, y le habían puesto de nombre Manes. Los primeros cristianos agarraron el sol, agarraron a Manes. Acá están representados los 4 vientos que tenían los griegos: el Bóreas, el Céfiro, el viento del norte, el del sur, el del este y el oeste. Son los vientos que tienen cualquier lado. Fíjense que acá los cristianos se lo llevan a un punto un poquito más abstracto. Ya el sol deja de ser Manes o Helios, o como ustedes quieran llamarle, y pasa a ser Dios, o sea, Yahvé, o como les quieran llamar. Los 12 signos del zodíaco y los 4 vientos ya son los 4 evangelistas. Claro, fíjense cómo fueron tomando cosas que ya estaban y las fueron acomodando
Y esto, que no lo sé leer ni para atrás ni para adelante, es una representación exactamente igual a esta, pero hecha por los egipcios. Ahí tienen figuritas, dioses, no sé qué cosa, pero bueno, están las dos estaciones, o sea, los egipcios también se manejaban igual que todo el mundo por los ciclos naturales, digamos. Pasa que ellos la tenían re fácil porque el Nilo era un reloj. Y fíjense, los egipcios joden siempre con el tema de los cocodrilos. Para los egipcios, ¿por qué le daban tanta bola al cocodrilo? Porque era re importante para ellos. Gracias al cocodrilo sabían exactamente hasta dónde iba a crecer el río en la próxima crecida. Antes de que suceda la crecida, obviamente. O sea que antes de que crezca el río, ellos sabían hasta dónde podían venirse con sus casas y qué sé yo, que no los va a agarrar el agua, qué terreno iban a tener, ya se lo podían dividir antes para ver cómo se acomodaban. O sea, podían tomar un montón de precauciones y de previsiones, porque era fundamental para ellos, porque toda su vida dependía de la crecida y descrecida del río. Y los ciclos solares de las estaciones le decían exactamente en qué momento iba a crecer el río. Y el cocodrilo le iba a decir hasta dónde iba a llegar. Ya lo vamos a ver cuando veamos egipcio. Nada que ver igual, pero ¿por qué los egipcios le tenían mucha admiración o le hacían mucho culto a los gatos? ¿O no era así? Sí. Bueno, ahí tenemos otra cosa. Fíjense cómo las cosas que pensamos que son mágicas y qué sé yo cuánto, el culto al cocodrilo, el culto, en realidad son bien concretas. No hay pensamiento mágico. Vamos a las dos cosas, gato y cocodrilo, y creo que ya terminamos. El cocodrilo pone el huevo en la arena y el cocodrilo cuando nace se va al agua. Entonces el cocodrilo, de alguna manera, que no sé cuál es, sabe dónde poner el huevo de manera que quede lo más cerca del agua cuando el bichito nazca. Entonces vos sabías que si puso el huevo acá, el río iba a llegar hasta acá, pero que de acá no iba a pasar, nunca iba a quedar abajo el agua. Nunca lo iba a dejar ahí. Claro. Entonces ahí ya sabían hasta dónde iba a crecer el río o cuál era el límite. El gato, ¿qué hacían cuando se iba al río los egipcios? Sembraban de todo, porque ahí quedaba el barro, el limo, y que era una tierra súper fértil. Grano, guardaban, lo vendían, tenían graneros por todos lados. ¿Cuál es el problema de los graneros? En el que los gatos nos pueden ayudar. La rata. Tener gatos era fundamental. Sagrado el gato. Si no hay gato, hay rata. Si hay rata, no hay cereal y nos morimos de hambre. Así de simple y sencillo. Mira, está bien. Así de simple y sencillo. Para ellos el gato era fundamental. Por eso todos tenían gato, adoraban el gato, claro, lo cuidaban como si fuera... No le daban de comer para que se coman las ratas, pero lo amaban, lo cuidaban, lo habrán bañado, le habrán pintado los ojos, todo. Vieron que ellos maquillaban hasta las piedras que encontraban. Entonces fíjense cómo hay contenidos materiales, concretos en estas cosas que a veces nosotros, pensando con nuestro cerebrito del siglo XXI occidental y cristiano, decimos, no, eran medios bestias, como no le tenían miedo al cocodrilo, lo adoraban, o al gato porque creían que era una representación de Isis. Una cuestión algo mágico, ¿viste? De que el gato absorbe todo tipo de energía negativa, así que... Bueno, seguramente los egipcios con respecto a eso lo tenían claro, porque tenían un conocimiento de medicina y qué sé yo, que creo que no lo debemos tener hoy en día. Y a los gatos se lo asocia mucho con el tema de la energía, de limpiar malas energías. Capaz que también tiene que ver con eso. O sea, es muy probable, seguramente en algún momento se encontrará algún escrito o algo que nos lo confirme. Pero por ahora es una especulación. Pero lo de la rata sí, eso no es ninguna especulación porque hasta el día de hoy se usa. ¿Cómo? Claro, exactamente. Y causaban estragos porque no, en los lugares donde se podían reproducir libremente se reproducían y se reproducían. Bien, sí, hasta el día de hoy se reproducen que da miedo y uno da las puteadas y vieron que se las combate y siempre están y cada vez más. Y algún día heredarán el mundo junto con las cucarachas.